Oramos, hermanos. Gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos ahora en estos momentos a escuchar tu palabra. Te pido que me utilices como ese instrumento en el que me permitas ser claro con respecto a este salmo, que es muy conocido por la iglesia, pero que principalmente permitas esa profundidad, ese mensaje que tú tienes, más allá del aprendizaje de memoria que tenemos de él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Un ejercicio nada más. ¿Quiénes nos sabemos de memoria el Salmo 23? Levanten la mano. Creo que la mayoría, bueno, está bastante adecuado. Y es que, hermanos, a la hora de estar programando este nuevo año 2024, la temática que vamos a abordar, Dios mediante, durante este año vamos a tener meses con los sermones temáticos, es decir, vamos a tomar un tema y vamos a desarrollar los 4 o 5 domingos alrededor de este tema. Por ejemplo, febrero, aprovechando que es el mes del amor y la amistad, hablaremos del amor. Claro, desde el punto de vista bíblico. El mes de octubre sabemos que lo dedicamos a la Reforma, el mes de agosto a la Biblia, esos son meses que casi no movemos. Sin embargo, va a haber meses como este, en donde vamos a tomar como base uno de los libros más largos que tenemos en la Biblia, el libro de los Salmos, el himnario prácticamente del pueblo de Israel. Y es por ello que estos 4 domingos de enero planeamos meditar alrededor de algunos de ellos. Sin embargo, son 150 salmos. ¿Por cuál empezar? Esa es la primera dificultad a la que me enfrenté a la hora de hacer la programación. ¿Por cuál empezamos? Podríamos iniciar por uno de los salmos que casi no tocamos, ¿no? Que no son conocidos. Pero dije, no, vamos por un salmo que es enormemente conocido. Y es el que me dio prácticamente la visión del mes, porque también dentro de estos salmos lo que queremos ir viendo a lo largo del mes es cómo Dios nos ha acompañado y nos acompañará durante el año 2024, porque va esa promesa de acuerdo a lo que dice su palabra. Así que tomaremos este texto bíblico, Salmo 23, algunos otros salmos en los otros domingos, pero ya pregunté cuánto nos lo sabemos de memoria. Y es una gran mayoría de manos levantadas. Eso, hermanos, es motivo para dar gozo, de gozo, ¿no? Sin embargo, la invitación también es a aquellas personas que no levantamos la mano. Sé que en los últimos años la memoria ya no ha sido tan promovida en las escuelas, ¿no? Ya el sistema educativo trata de quitar la memorización, pero no dejemos que a nuestros niños pequeños que se acaban de ir se la aprendan de memoria. Y si yo no me lo sé, aún en mi edad adulta, hermanos, vamos a tratar de aprenderlo como comunidad. Compartámoslo con las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la Biblia. Y cuando nos pregunten, ay, vecino, ay, compañero de trabajo, es que no sé por dónde empezar, empieza por el Salmo 23. Apréndetelo, este salmo. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Es que más allá de memorizarlo y de invitarlos a que lo memoricemos, hermanos, también es importante que meditemos sobre lo que Dios nos dice a través de este salmo. Porque podemos decirlo de memoria, pero vamos a encontrar mucho tesoro alrededor de cada una de las palabras que el salmista escribió. Pregunta básica, hermanos. ¿Cómo inicia este salmo? Sabía esa respuesta. Respuesta no del todo correcta.
Le responden, Jehová es mi pastor, nada me faltará, así empieza el Salmo. Hermano, vean su Biblia. Fíjense con atención. Y muy probablemente vienen unas letras con una tipografía en letras cursivas. ¿Qué dicen esas letras cursivas? ¿Cómo? No, antes, Salmo de David. Esas letras cursivas, hermanos, muchas de las veces las pasamos desapercibidas. Pero aquí creo que es importante. ¿Por qué? Porque esto forma también parte de lo escrito original. También viene en el hebreo, en las copias hebreas de donde se saca toda la Biblia para hacer las traducciones, también incluye esas palabras en hebreo. De hecho, cuando las leemos en hebreo, en el seminario nos enseñan un poquito de hebreo y es el maestro que nos hizo, aprendas esas primeras palabras. La palabra en hebreo es Mishmor le David. Mishmor le David. En español eso lo traducimos como Salmo de David. Y es que probablemente hemos pasado de largo esa frase. Y no es el único salmo que tiene esas letras cursivas. Si ustedes se ponen a hacer una revisión, en muchos de ellos hay indicaciones en los escritos judíos de los salmos. Por ejemplo, Salmo 3. Si ustedes se fijan en el Salmo 3, también inicia con unas letritas. Nada más eso es para ejemplificar. Dice el Salmo 3 en esas letras cursivas, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Es decir, el escritor sagrado, el escritor de ese salmo, inspirado por Dios, no perdamos de vista que en todo momento está la inspiración de Dios, nos da detalles del contexto en el que se encontraba en ese momento la persona de la cual está escribiendo. Y entonces si nos fijamos en esas letras pequeñas, cuando leemos el Salmo, entendemos un poquito más. ¿Por qué está diciendo eso? Es cuando David, imagínense el contexto, ¿no? Está huyendo de Absalón, su hijo. Y entonces podemos leer el Salmo 3 con otra visión. Otro ejemplo, hermanos, Salmo 4. ¿Cómo inicia? Muy bien, aquí nos encontramos con un problema, que hay palabras que no tienen traducción al español y no sabemos exactamente qué quiere decir exacto. En este caso es la palabra nejinot. Los estudiosos han buscado qué quiere decir ese nejinot y el acuerdo, la mayoría de los estudiosos dicen que puede entenderse como un sinónimo de arpa, es decir, un instrumento de 8 cuerdas, que era probablemente tocado mientras se recitaba este Salmo 4. Es un Salmo de David, dice el Salmo 4, es un Salmo de David sobre o acompañado con instrumento de cuerdas. Y esa es una indicación que se le da al músico que va a dirigir este Salmo. Otro ejemplo, hermanos, nada más para no dejar de pasar. Salmo 5. ¿Cómo inicia? Músico principal sobre el leilot, Salmo de David. Si se fijan, es una situación similar. Músico principal, o sea, es una indicación para el director que va a encabezar este salmo, la lectura de este salmo. Salmo de David, pero dice Nejilot, es una palabra diferente. Aquí, dicen los intérpretes, probablemente se refiere a un instrumento como flautas. Es decir, mientras el Salmo 4 va acompañado con instrumento de cuerdas, el Salmo 5 va acompañado con instrumento de vientos. Un último ejemplo de encabezados de estos salmos. Salmo 16. ¿Cómo inicia? Mictam de David.
Nuevamente es una palabra complicada, hermanos. No se conoce bien el significado exacto de la palabra Mictam, pero los estudiosos lo que han inferido, lo que han llegado a las conclusiones es que es un salmo. Cuando dice Mictam, se está refiriendo o lo está describiendo como que vas a leer un salmo con un mensaje muy profundo. Que cuando leas este salmo vas a requerir una reflexión muy profunda para entender completamente el significado. Ya que los Mictam suelen tener temas en donde se busca la confianza, fortalecer esa confianza en Dios, la protección divina, la esperanza en medio de la adversidad. Entonces, cuando leamos Mictam de David, pongamos mucha atención en ese contexto, buscando protección, esperanza, confianza en Dios. Y entonces llegamos nuevamente al Salmo 23. Inicia con las palabras Mizmor le David, Salmo de David. Y esto es importante, es central, porque estas simples palabras nos permite poner el contexto y entender más profundamente lo que el escritor sagrado quiere decir a lo largo de todo el Salmo. Podemos entender aún más profundamente el mensaje de David, porque David quiere dejar algo en la mente de sus lectores. Este salmo, los estudiosos también dicen que probablemente los escribió cuando ya era rey. E incluso hay quien dice que ya a finales de su reinado. Pero cuando leemos entonces Mizmor le David y lo asociamos con la palabra pastor, entonces algo que nos lleva a pensar y recordar que David en su niñez y en su juventud, fue pastor. David tiene ese origen humilde. Sí, cuando lo escribe ese rey, es el poderoso, es el que gobierna gran parte del territorio. Pero cuando leemos Mizmor de David, estamos recordando que en realidad tuvo un origen humilde. Es decir, él fue pastor. Y eso es algo, hermanos, que cuando lo escribe David, significa que no se olvida de su origen. Está recordando que hace muchos años, antes de ser puesto en el gobierno, antes de ser ungido, él era pastor. Primero de Samuel 17, hermanos, por favor. Primero de Samuel 17, verso 34. Él se identifica como pastor. Y seguramente tiene esta frase presente a la hora de escribir el Salmo. 1 Samuel 17:34, la primera parte nada más, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. No se olvida que él era pastor. Y aun cuando está en su reinado, y aun cuando ya es el que encabeza todo un pueblo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Para nosotros, hermanos, que vivimos en una ciudad como esta, la Ciudad de México, que difícilmente hemos salido de Iztapalapa o de Coyoacán hacia los pueblos, probablemente nos resulta muy difícil imaginarnos las labores que desempeña un pastor. E incluso también pensaba, hermanos, nos costará mucho trabajo pensar en una imagen de pastor. Tal vez alguno de ustedes me diga: no, pastor, yo soy más grande que usted en edad y yo sí crecí en un pueblo y sí me acuerdo de los pastores, pero estamos hablando de un pastor de hace 3000 años, el tiempo en el que vivió David. Eso también marca una diferencia, porque nos podemos imaginar a Benito Juárez, ¿no?, que era pastorcito y nos lo pintan con su flautita, pero ¿cómo era el pastor de hace 3000 años? Benito Juárez es de hace 200 años más o menos, ¿no? 150, no sé cuánto. Pero David es pastor. Y aunque nosotros no tenemos contacto directo con ese oficio, sí podemos acudir a los libros, a los estudiosos, para imaginarnos cómo era esa labor que David hacía. Y es que, hermanos, algo importante, para el pueblo de Israel, a ellos no les resulta de
de ninguna complicación pensar en el pastor. El pueblo de Israel en la época bíblica, en toda la época de la Biblia, resulta de que sí tiene cercano la imagen del pastor. Reconocen fácilmente a lo que se dedica y la vida cotidiana de un pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas han acompañado la historia del pueblo de Israel prácticamente en toda su historia. Algunos ejemplos. Empecemos desde Génesis 4, verso 2. Génesis 4, verso 2. Dice la Biblia, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. O sea, es el comienzo prácticamente de la humanidad. En el mundo solamente estaba Adán y Eva, ¿no? Los siguientes pues es Caín y Abel. Abel ya es pastor de ovejas. Por eso les digo, el pueblo de Israel está totalmente familiarizado con el trabajo de las ovejas, porque desde la segunda generación ya hay pastores de ovejas. Abraham, Jacob, sus hijos, también eran pastores. Más adelante, Génesis 13, versos 1 en adelante. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y Ahí, al hogar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo hablaban entonces en la tierra. Entonces, Abraham también conoce el trabajo del pastorado. Más adelante, Génesis 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Por eso, escribir en tiempos bíblicos sobre el pastor no resulta difícil comprender. A nosotros tal vez sí, estamos hablando de 3000 años de diferencia y una ciudad donde no hay ovejas, pero para ellos no era nada complicado. Incluso, hermanos, la labor de cuidar a las ovejas no era exclusiva de los hombres. Vean Génesis 29. Génesis 29, versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Así que hablar de pastores en tiempos bíblicos, hombres y mujeres, lo pueden entender muy bien. Cuando salen de la esclavitud de Egipto, lo hacen con rebaños de ovejas. Dice la escritura en Éxodo 12, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Por eso, hermanos, cuando David está en la posición de rey y es inspirado por Dios mismo para escribir un poema, David está recordando ahora sus años de adolescencia, sus años de juventud, y le viene a su mente, yo era pastor, yo era un pastor, como mucha gente del pueblo, como hombres y mujeres del pueblo lo han sido. ¿Qué hacía un pastor? ¿Cuál es la labor de un pastor de hace 3000 años?
Y esto también es importante porque nos va a permitir entender cuando nos aprendamos de memoria el Salmo 23. Los pastores, hermanos, eran los encargados de llevar el rebaño de ovejas a donde pudieran comer y beber agua. Dice allá Génesis 29, versos 6 al 9. Él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Esto está describiendo entonces cómo los pastores se encargan de darle de tomar agua. Hay que abrir el pozo. No pueden hasta que lleguen todos. Pero además cuando dice apacentar las ovejas, se refiere, llévenlas a comer. Ese es el cuidado que realiza el pastor. Pero también hay otras actividades. No es la única labor que hace un pastor. Un pastor, hermanos, y este pasaje me gusta mucho en lo personal, defiende a su rebaño. Léanlo, 1 Samuel 17. Leímos nada la primera parte, pero la descripción a mí me encanta, me impresiona mucho. 1 Samuel 17, verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Así que esa imagen, hermanos, de un pastorcito tranquilito, cuidando ahí acostadito, viendo las ovejas. No, enfréntense a un león, enfréntense a un oso. Ese era el trabajo también de un pastor y muy seguramente, como lo escribe David, él lo hizo en algunas ocasiones. Pero también otra de las labores, aparte de dar de comer o llevarlos a donde comieran, aparte de cuidarlos, también el pastor buscaba que el rebaño se manteniera unido, que no se le perdiera ni una. Si te encargamos 100 ovejas, ¿cuántas ovejas tenías que entregar? 100. Una imagen que creo que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Porque la utiliza el Señor Jesucristo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hay que mantener a todo el rebaño juntos. Y una de las imágenes más tiernas que vamos a encontrar en las labores del pastor, hermanos. Vean Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, versículo 11. Dice el escritor sagrado, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, no solamente nos imaginamos al pastor ese fuerte que pelea contra leones, contra osos, sino ahora también nos imaginamos al pastor que cuida a las ovejas recién nacidas, cuida a la que acaba de parir. Esa es la labor del pastor. No quiero dejar de mencionar tampoco, hermanos, que David, al haber sido pastor en sus años de juventud, de adolescencia, él conoce también las herramientas de trabajo de un pastor. Sabe que existe el cayado. El cayado, la descripción que hacen algunos estudiosos es que era un palo con una punta redondeada, la que vemos que incluso la muñequita de Toy Story también trae, ¿no? Redondita, que la función de esa punta redondeada es dirigir al rebaño, ayudarles a que sigan el camino. Y la vara
Esa era otro palo que era utilizada como arma de defensa. Incluso hay quien describe que tenía piedras incrustadas o incluso pedazos de metal para pelear contra los animales que quisieran atacar a las ovejas. Entonces, vara, cayado. Un pastor también llegaba a llevar una honda. ¿Para qué era una honda, hermanos? Las piedras, ¿no? Cargaba sus piedritas y como resortera en nuestra época, pero en ese entonces era la honda con la que lanzaba piedras. Había también perros que acompañaban a los pastores y ya empezaba ¿cómo se llama? Selección, esa domesticación de los perros para que ayuden a cuidar al rebaño y avisaban del peligro. Y una última herramienta que cargaba un pastor, un zurrón, con Z, zurrón, que era una bolsa grande donde guardaba alimentos. Y también ahí llegaba a llevar su honda. Esas son las herramientas que conoce David de sus años de adolescencia. Y por último, en esta descripción sobre la labor del pastor, hay que mencionar que se establece una estrecha, muy estrecha relación entre el pastor y su rebaño. Cada una de las ovejas conoce a su pastor y el pastor conoce a cada una de sus ovejas. Heidi tenía su oveja, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Copito de nieve, ¿no? Hasta le pone nombre. Probablemente David también le ponía nombrecitos a sus ovejas. Y esa es una enseñanza que también recupera Jesucristo, ¿no? Allá en Juan 10, cuando dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vean la estrecha relación que hay entre la oveja y el pastor. Con todo este contexto, hermanos, hermano Marcos, ¿no va a hablar del Salmo 23? Es que con todo este contexto ahora sí podemos valorar aún más el inicio del Salmo 23. Mishmor le David, Salmo de David. Un salmo, un himno, un canto, un poema, hermanos, que escribió un rey que antes fue pastor y que por eso sabe de lo que está escribiendo. Sabe lo que tiene que decir ese salmo. Y qué hermoso entonces cuando inicia ese pastor, ahora poniéndose en la posición de oveja, y le dice a Dios, y le dice a su pueblo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora David, hermano, no se está poniendo en ese lugar del pastor que él conoce bien. Ahora, hermano, se está poniendo en el lugar de las ovejas a las que él cuidaba. Ahora es él quien sabe lo que tiene que hacer. Se tiene que dejar llevar por el pastor. Se tiene que dejar cuidar por el pastor. Y reconoce, es un pastor muchísimo más grande de lo que yo fui. Ahora David, hermanos, está reconociendo que tiene un pastor que hará lo que él acostumbraba a hacer con las ovejas, con sus rebaños. Y David, cuando dice Jehová es mi pastor, está depositando toda la confianza y la certeza de que nada, absolutamente nada le va a faltar mientras esté con su pastor. ¿Qué requiere David en su posición de oveja? ¿Qué requerimos nosotros si nos ponemos en esa posición de ovejas, hermanos? Pues necesitamos sustento físico. Y el pastor lo hacía. Y David cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, está reconociendo, Dios, tú me vas a llevar a lugares de delicados pastos, donde más me vas a hacer descansar. Me vas a llevar a arroyos de agua, aguas de reposo, ahí me pastorearás. Así que David como oveja
no puedes sentir angustia por el sustento. Confía en su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No puedes sentir angustia porque el pastor lo va a llevar no solamente a un lugar donde hay comida en abundancia, sino dice, donde me va a hacer descansar. Descansar en Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero también reconoce David, y también reconocemos nosotros, y nos ponemos en ese lugar de oveja, que nos conforta. Una palabra que es muy significativa para nosotros los creyentes, hermanos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es esto de confortar? ¿Qué tiene en mente David cuando escribe esta palabra hebrea? Confortar, hermanos, es dar vigor, dar espíritu, dar fuerza a alguien. Por eso cuando vemos otras revisiones, otras traducciones, dice este versículo, me da fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Dios habla hoy. Nueva versión internacional dice, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia haciendo honor a su nombre. Eso es lo que hace el pastor. Le da fuerzas a las ovejas. ¿Cuántas veces David no se había sentido agobiado, débil, sensible? Probablemente así vio él que sus ovejas se sentían, algo tiene mi ovejita, mi copito de nieve, algo tiene. Pero él, como pastor, les infunde fuerzas. Y es lo que Dios hace cuando dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso, hermanos, es pensar que usted, que yo, tenemos un pastor perfecto, que nos dice, nada te va a faltar. Te voy a hacer descansar, no te preocupes por el sustento, yo te llevo. Pero además te voy a dar nuevas fuerzas. Te voy a guiar por caminos rectos de justicia. Confía en tu pastor. El cuarto verso es uno de los más utilizados cuando las personas pasan por enfermedades o las personas se enfrentan a la muerte. Sabemos que este versículo, cuando están en el lecho de enfermedad, a veces en los últimos momentos, a veces sí salen de esa enfermedad, es un versículo que le decimos a las personas, apréndetelo, porque es una de fortaleza para el espíritu de aquella persona. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, creer en Dios y depositar nuestra confianza en Dios no significa que no vamos a pasar momentos de dificultad. No significa que vamos a dejar de pasar momentos en los que tal vez hasta nuestra vida se ponga en peligro. Si es cierto, hermanos, a nuestro alrededor existe guerra, violencia, pobreza, enfermedad, pero todo ello no significa que Dios no nos acompaña. David nos está diciendo, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Aunque Dios permite que ocurra todo esto y está en sus planes divinos, David en este salmo nos permite recordar que aún en medio de la violencia, aún en medio de la guerra, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la enfermedad, y si ustedes quieren, hermanos, enfermedad terminal, Él está con nosotros. Él es el pastor. Y ese pastor está listo con su vara. Recordemos la descripción para nuestra defensa. Y Él está listo con su callado. Recordemos la descripción para dirigirnos. Así que en el momento en el que volteamos y vemos a Dios con su vara y su callado, nos da aliento, nos da esperanza, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero en la segunda parte del Salmo, hermanos, cambia un poquito la visión. Porque ahora este pastor se convierte en dicen unos escritores, en el anfitrión. Lleva esta oveja a su casa.
invita a esta oveja a su hogar. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta palabra aderezar, hermanos, de repente me lleva a pensar en mayonesa. Por eso me voy mejor a traducción en lenguaje actual. Porque lo dice muy bonito. Dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Ahora, hermanos, David en esa posición de oveja y viendo a Dios como el pastor, dice, la oveja es introducida a la casa del pastor, ya no nada más a un corral, a la casa del pastor y dice, ahí nadie me puede hacer daño. No significa que no existan los angustiadores, los enemigos, pero ellos se quedan afuera. Aún en medio de angustiadores, aún en medio de enemigos, el pastor se va a encargar de alimentarlo y lo hace de forma espléndida, abundante. Nos trata de una forma especial. Hermanos, qué hermosa figura, porque recordemos, David era pecador. Y David había cometido pecados graves, no es que haya pecados más grandes y chiquitos, todo es pecado. Pero hay unos que eran espectaculares o impactantes en su historia. Pero aún así, cuando está meditando en Jehová como pastor, reconoce que a pesar del pecado, lo va a llenar de felicidad. Le va a dar un trato especial. Lo va a cuidar de sus angustiadores. Lo está invitando a él como oveja a comer a su casa con un gran banquete. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David concluye su salmo, hermanos, versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor, hermanos, Jehová, nos pone al cuidado de dos palabras importantes, el bien y la misericordia. El banquete para su oveja adentro de la casa ha concluido, pero no la va a dejar ir sola, hermanos. Afuera siguen los angustiadores, sino que ahora puedes salir, pero vas a ir acompañada por el bien. ¿Qué es ir acompañados por el bien? Significa que nos va a proveer de cuanto necesitemos en el camino. Y también te va a acompañar la misericordia. Es decir, el perdón de pecados. La gracia, hermanos, recuerden, la gracia es que nos da algo que no merecemos. Y la misericordia es que no nos da lo que merecemos. Tiene misericordia de nosotros. El pecado merece muerte, pero como Dios es misericordioso, por eso no vamos a la muerte eterna. Así que Dios nos va a proveer todo en el camino, Dios nos va manteniendo, perdonando nuestros pecados, y estos dos, el bien y la misericordia, acompañarán a la oveja todos los días de su vida que le permita Dios estar en este mundo. Si una persona solo está en este mundo, hermanos, unos meses, unos cuantos años, porque sí, fallecen niños de repente, no significa que el bien y la misericordia no acompañaron a este pequeño, a esta pequeña. Pero si usted, hermana, hermano, ya es una persona adulta mayor, qué gusto, qué gozo el poder decir, el bien y la misericordia del pastor me ha acompañado. Y es más, todavía me va a acompañar, dice, hasta el último día de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La conclusión de David, la oveja, es que toda esta imagen del Salmo 23 lo lleva a concluir que quiere estar en la casa del pastor. Quiere estar en la casa de Jehová
por muchos días, por todo el tiempo que les sea posible. Claro, hermanos, podemos visualizar la casa de Jehová en una primera instancia, pues en la época de David, pues el tabernáculo, ¿no? Todavía no se construye el templo, Salomón todavía no lo construye. Entonces pensar en la casa de Jehová moraré por largos días, pues podemos pensar, pues se refiere al tabernáculo, probablemente eso es lo que tiene en su mente. Pero si lo leemos después, ya en la época de Salomón, pues podemos pensar en la casa de Jehová, en el templo, al de Jerusalén. O en la época de Jesús, si leemos ese salmo, en la casa de Jehová, el templo de Jerusalén, el que reconstruyó allá Herodes. Si los leemos en la época actual, en la casa de Jehová moraré por largos días, Allende 139. Deseamos estar aquí, en Allende 139, morar por largos días. ¿Por qué? Porque es la casa de Jehová. Pero también, hermanos, podemos salirnos de ese ámbito físico del templo como tal, como construcción, y pensar en la casa de Jehová, moraré por largos días, no referirnos exclusivamente a ese espacio físico del templo, sino que también lo podemos pensar que la casa de Jehová es donde nos reunimos 2 o 3 personas y ahí en medio está Dios. Por ejemplo, Jacob, allá en Génesis 28, cuando narra su encuentro, el templo era donde se reunía Jacob con Dios. Por eso Jacob llamó ese lugar Betel. ¿Qué significa Betel, hermanos? Hay iglesias que se llaman así. Casa de Dios. En la casa de Dios moraré por largos días, se puede referir no nada más al espacio físico, sino se puede referir en la casa de Dios, en la casa de Jehová moraré por largos días, es decir, en la presencia de nuestro Dios moraré por largos días. Así que aun cuando salga de estas paredes, aun cuando ande en el microbús, ande en el carro, ande en la oficina, en la casa de Jehová moraré por largos días, es en esa relación, en ese Betel, casa de Dios. Morar por largos días en la casa de Jehová también puede ser interpretado como en la iglesia, la comunidad de creyentes de Jesucristo como su Salvador. Así la describe allá Pablo en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la casa de Dios entonces, hermanos? La iglesia. Por eso qué hermoso, ¿no, hermanos? Cuando dice, después de pensar como oveja, y que Jehová es mi pastor, nada me faltará, la conclusión de David dice, en la casa de Jehová, sí, en el templo, sí, en la comunidad de creyentes. Es ahí donde quiero morar por largos días. Concluyo, hermanos. Mizmor le David. Salmo de David. Un salmo que nos acerca a Jehová. Un salmo que nos acerca a Dios. Piénsese usted, hermano, como oveja. Y qué hermoso pensar en Jehová como nuestro pastor. Es un himno, canto, poema que todos deberíamos saber de memoria. Si no es así, hermano, apréndalo de memoria. Pero no solamente para recitarlo como un rezo, sino que para pensar cada frase con los ojos con los que lo escribió David, el pastor. Y así, hermanos, cuando decimos Jehová es mi pastor, nada me faltará, y desarrollamos todo lo que el escritor sagrado escribió, nos fortalece en nuestra vida y nos fortalece en este 2024.